con 6 semanas de debate, de trabajo en comisiones, la reforma de la Constitución de Santa Fe, que era, podríamos decir, la más antigua y pasa a ser este año la más moderna del país, está entrando en su recta final. Y para entender un poco qué es lo que falta para poder tener este librito histórico en la mano, y justamente cuáles son los cambios más sustanciales que se incorporaron, está en línea el abogado constitucionalista Franco Gatti, a quien le doy la bienvenida. Franco, gracias por estar en el Día en 30. Hola Nacho, buen día a vos y buen día a toda la audiencia. Bueno, a ver, ¿en qué instancia estamos de la reforma de la Constitución? ¿Está bien si digo que estamos en la recta final? Sí, es correcto. Estamos transitando los últimos días, las últimas semanas del proceso de reforma en la provincia de Santa Fe. Ya se expidieron las comisiones temáticas, podríamos decirlo. Emitieron sus dictámenes sobre los temas y artículos que tenían asignados. Y ahora está trabajando en la comisión redactora, que sobre esos dictámenes está formulando correcciones de estilo, de redacción, de armonización, para someter al Pleno el conjunto de artículos o de temas que tenían asignado las comisiones y de ese modo llegar ya a la última semana de la convención en el trabajo de armonización y conformación del texto ordenado, que va a ser el último trabajo de la redactora para ponerle cierre a la convención reformadora. Bien, entonces, ahora empieza a trabajar la comisión redactora, que es la que escribe, podríamos decir, la que edita, como si fuera esto un diario, la que edita para que se imprima. Posteriormente vuelve al recinto y después vuelve a la comisión redactora, ¿es así? Es así, efectivamente, llegaron los dictámenes de las comisiones temáticas, que eran Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, Régimen Municipal, Ordenamiento Territorial y Derecho a la Ciudad, y Declaraciones de Derechos y Garantías. Esas eran las comisiones temáticas que funcionaron, emitieron sus dictámenes sobre los temas y artículos que tenían asignados por el reglamento de la Convención, y a partir de este lunes empezó a trabajar la comisión redactora. La comisión redactora tomó esos textos, los adecuó, bueno, hizo las correcciones que debía hacer de redacción. No puede alterar el sentido, es decir, la esencia, el contenido de los artículos, simplemente cuestiones de redacción. Y si lo hace, es decir, si avanza sobre algún aspecto vinculado a el contenido, debe convocar a la comisión temática de origen para que ratifique esa modificación. De lo contrario, no es posible. El día miércoles tuvo lugar la primera sesión plenaria de la convención, donde se aprobaron dictámenes definitivos, es decir, esos dictámenes que vinieron de la Comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo pasaron por la redactora los sometió al pleno de la convención, y el miércoles tuvimos los primeros dictámenes aprobados de Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y las cláusulas transitorias de esos temas. Hoy viernes tenemos la segunda sesión plenaria en este sentido, con esta función, donde se van a abordar los dictámenes de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, sobre los que ya se expidió la comisión redactora ayer. Y el lunes tenemos régimen municipal y así sucesivamente. Franco, si tenés que destacar el trabajo que se hizo durante estas 6 semanas y cuáles son los cambios sustanciales que van a impactar tanto en la vida política como en la vida social de los santafesinos, ¿qué análisis haces? Bien, de los temas ya aprobados el miércoles en el pleno de la convención, en materia de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, lo más destacado tiene que ver con que, bueno, se eliminaron los fueros, se eliminó el fuero o la inmunidad de proceso para los legisladores. ¿No? Los legisladores solos van a tener inmunidad de arresto, es decir, un legislador hoy por hoy con la Constitución vigente no podía ser procesado e investigado por la comisión de un delito. A partir de este dictamen va a poder ser investigado, el proceso va a poder, digamos, continuar hasta su total conclusión, excepto cuando se lo tengan que detener, que ahí sí se va a requerir el desafuero, pero antes el proceso va a poder continuar. Esta es una novedad muy importante en materia de fuero, porque veníamos diciendo desde el año pasado que el sentido de esta reforma tiene que ver con terminar con los privilegios injustificados de la política. Bueno, eso quedó aprobado el miércoles. También los límites a las reelecciones de los legisladores. Los legisladores van a tener una reelección consecutiva nada más, y al igual que el Poder Ejecutivo. Eso quedó aprobado también el miércoles en el dictamen de esta comisión. Se bajó la edad, se disminuyó la edad para ser diputado y senador a 21 y 25 años respectivamente. Esto también es importante, teniendo en cuenta la trascendencia que ha tenido la participación de las juventudes en los últimos años, el voto joven, bueno, y demás contribuciones que han hecho los jóvenes. Por lo tanto, bueno, que se adecue esto también es un paso fundamental. Se extendió el periodo de sesiones de la legislatura, que empieza el 1 de mayo.
ahora va a empezar el 15 de febrero. Muy bien, eso te digo que es hasta a nivel nacional. O sea, Sí, nos fuimos al otro extremo, vamos a arrancar antes que en el resto del exacto. país. El 15 de febrero hay algunos casos, Entre Ríos arranca el 15 de febrero también, Mirá, pero bueno, es una muestra también es un gesto de la y legislatura sí, en el sentido de que, bueno, hay que trabajar para atender a las necesidades de la población en materia legislativa también. pero claro. Eh, Así que, bueno, se extendió el periodo de sesiones, se simplificó el procedimiento de sanción de leyes, ¿no? Son aspectos importantes de ese bloque temático que se aprobó el miércoles. Hoy, en funcionamiento del Estado, tenemos, bueno, el tema que ya tomó Estado Público, que es el de la caja de jubilaciones, Sí, eh, que finalmente quedó consagrada la intransferibilidad de la caja, ¿no? Era un tema que tenía discusión. ujú, Ayer la comisión redactora convocó a la Comisión de Funcionamiento del Estado y se terminó por colocar ese término. Hay otros aspectos importantes en el funcionamiento del Estado, el derecho a la seguridad está ujú. en este dictamen, están los relativos a servicios públicos, a principios en materia de políticas públicas, la responsabilidad fiscal como principio está consagrado también en el artículo 5 que se va a tratar hoy en la convención. Ujú. Así que hoy tenemos un paquete interesante que tiene que ver con Sí. esto, con lograr, a partir de estos cambios en artículos que ya existen de la Constitución y otros nuevos que se suman, lograr el diseño de un Estado que sea eficiente, que sea transparente y que en la toma de decisiones también se amplíe la participación ciudadana. Por lo tanto, por eso se llama Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, digamos, no es casual. Tiene que ver Ujú. con revisar el rol del Estado en términos de eficiencia, de eficacia y de transparencia. Franco, te pregunto por tema autonomías. Al final, ¿qué tipo de autonomías van a tener los municipios y específicamente la ciudad de Rosario? Bueno, la Comisión de Régimen Municipal emitió ya un dictamen. Ese dictamen fue trabajado por la Comisión Redactora en estos días. Hay algunas cuestiones pendientes que se van a terminar de definir el lunes. En principio, como lo veníamos anticipando siempre, la autonomía no es una cuestión de elección. Es decir, los municipios, por la disposición que establezca la nueva Constitución, van a ser autónomos. Lo que sí se van a poder graduar son los alcances de la autonomía, de acuerdo a algunos parámetros, algunos que pueden ya estar definidos en la Constitución, como aquellos municipios que van a estar, digamos, facultados para dictar cartas orgánicas, y otros parámetros que van a estar definidos por la ley que se dicte en consecuencia. Por lo tanto, los grados de autonomía van a tener que ver con la posibilidad de los municipios, por ejemplo, de celebrar convenios, convenios interjurisdiccionales, de conformar áreas metropolitanas, de las cuestiones vinculadas al ordenamiento territorial. Después, aquellos municipios, como va a ser el caso de Rosario, que puedan dictar sus cartas orgánicas, van a poder en esa carta orgánica diseñar la organización del poder del municipio, es decir, establecer, por ejemplo, bueno, cuestiones vinculadas a cómo se van a elegir los concejales, no la temporalidad, porque eso sí lo define la Constitución, pero sí los esquemas vinculados al sistema electoral o los aspectos vinculados a cómo se va a conformar el Poder Ejecutivo, cómo se van a tomar algunas decisiones hacia dentro de los municipios, ¿no? Eso sí va a ser materia de las cartas orgánicas. Pero, insisto, el artículo de la Constitución es un artículo que establece algunos principios, algunas pautas generales, y después muchos de estos aspectos van a quedar subordinados en las cartas orgánicas, en el caso de los municipios que las puedan dictar, y otros a lo que defina la ley, la nueva ley que va a tener que dictarse también de municipios. Franco, te pregunto un dato por ahí más técnico vinculado a la reelección, Sí. que es una sola para todos los cargos. Pero el ejemplo que se toma es como pasa, por ejemplo, con los presidentes de Estados Unidos, que nunca más se pueden volver a presentar para ese mismo cargo, o pasado un periodo puede volver a presentarse una persona a ese mismo cargo y tener otra vez otra reelección. Sí, en principio lo que ya se dictaminó, que es legisladores, o sea, diputados, senadores y Poder Ejecutivo Provincial, lo que dice las cláusulas es una reelección consecutiva, o sea, una reelección inmediata después del mandato vigente, un intervalo y la posibilidad de volver. ¿Sí? Pero Ah, siempre con un intervalo, con el intervalo de un periodo bien. igual al cumplido. ¿Sí? Eso es la misma fórmula para respetar también el principio de igualdad para todos los cargos, es la misma fórmula para diputados, para senadores y para el Poder Ejecutivo. Bien, perfecto. Franco, completísimo, como siempre. Y Ah, pará, feliz día. Hoy es el Día del Ah, bueno, Abogado. el día del abogado, muchas gracias. Feliz día para Muchas vos. gracias, es verdad. Y lo hago extensivo para todos los abogados y abogadas que nos están viendo. Qué día especial, se da en el marco de la reforma de la Constitución, Es te verdad. encuentras laburando en este proyecto, la verdad que se vive de otra manera. Sí, muy lindo, muy interesante y muy intenso también, La pero la verdad. verdad que es un momento fundamental en la historia de la provincia
Y bueno, creo que se están haciendo transformaciones muy positivas en el diseño del Estado, en el reconocimiento de derechos. Nos queda por delante también el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías, que es muy bueno y que trae muchas novedades, así que bueno, eso es también motivador. Eso te iba a preguntar, como reflexión final, según tu mirada, ¿vamos a tener una constitución buena, interesante para los tiempos que se vienen? Sí, al menos por los dictámenes que se han emitido, la verdad que es muy positivo el trabajo de todas las comisiones, primero porque las comisiones han escuchado a un número muy importante de personas, es decir, organizaciones, personas individualmente consideradas, grupos de personas que han participado de este proceso, porque en algún momento circulaban cuestionamientos respecto de la apertura o no de la convención. Bueno, creo que la convención ha sido absolutamente abierta, han participado muchísimas personas en todas las comisiones. En la de derechos y garantías, las audiencias han sido multitudinarias, por lo tanto, todo eso fue aceptado de un modo u otro, y creo que la Constitución refleja un poco ese tipo de necesidades de la población. Me parece que en materia de derechos damos un salto muy importante con la consagración de derechos digitales, de derecho al ambiente, de derecho al agua, las medidas de acción positiva, la ciencia, el reconocimiento de la ciencia, la ampliación del derecho a la cultura. En definitiva, creo que se da un salto muy notorio en materia de protección de derechos, pero también en el diseño del Estado, porque los derechos, para poder ser protegidos y para poder ser satisfechos, tienen que tener un Estado eficiente, un Estado robusto, y en ese sentido el rediseño del Estado creo que también es una transformación de calidad la que se está proponiendo, porque vamos hacia un Estado donde las instituciones sean más eficientes, pero también con un sentido, es decir, que tengan cercanía con la población, que sean que den respuestas, es decir, que sean transparentes en ese sentido, y tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo como en el Poder Judicial, que es otro de los dictámenes que está pendiente de aprobación por el Pleno, me parece que las instituciones van a producir un viraje en ese sentido, es decir, en ser sólidas, transparentes y eficientes, y creo que vamos por buen camino. Franco, muchas gracias por este contacto y por toda la información. No, al contrario, gracias a vos. Ahí pasaba Franco Gatti, abogado constitucionalista, él es máster también en reforma de Estado de Derechos y trabajó activamente en la reforma de la Constitución, en toda la parte técnica, para explicarnos en qué instancia de la reforma estamos, ¿no?